¿Cómo están las cosas? ¿Para dónde va el viento con respecto a este tema? A ver, una primera cosa que yo quisiera informar es que el día de hoy se va a debatir en la Comisión de Relaciones Exteriores un predictamen que está presentando la presidencia de la comisión, es decir, el presidente y su equipo técnico han elaborado un predictamen que se va a discutir en el seno de la comisión para saber si es que se aprueba ese predictamen o no. Y ese predictamen, ¿qué está recomendando? Está recomendando la no ratificación y el archivo de este acuerdo tan importante. Ahora, yo tengo que acá decir, miren, yo he leído todo el predictamen y realmente me parece, y lo digo acá abiertamente, me parece que es un dictamen absolutamente parcializado con una posición. ¿Y por qué lo digo? Fíjense, en principio es un dictamen que ha sido o se ha basado en varios informes técnicos de opiniones, y de los informes técnicos podemos rescatar que 20 entidades públicas han remitido informes favorables a la ratificación de este acuerdo. Defensoría del Pueblo entre ellas. Más de 70, entre ellos Defensoría del Pueblo, entre ellos el Ministerio de Medio Ambiente, Poder Judicial, varios ministerios de Defensa, Poder Judicial, todos los principales ministerios, ¿no? Y resulta que además hay casi 70 opiniones de organizaciones de sociedad civil a favor, hay 49 invitados de los que se presentaron a la Comisión de Relaciones Exteriores que también expresan su opinión favorable, digamos, a la ratificación de este acuerdo, y la conclusión del dictamen es que solamente escoge las opiniones en contrario. Es increíble, pero solamente ¿De quiénes está exactamente? Valorando de las empresas, por ejemplo, ¿no? La CONFIEP, que se presentó al final, Cámara de Comercio de Lima, y la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, y entonces recoge todas esas opiniones desfavorables y hace un informe que realmente a nosotros nos parece bien. Ahora, en el informe congresista y en general en la argumentación de quienes están en contra de ratificar el acuerdo está el asunto de la lesión a la soberanía. Lo que se vende es: vamos a ceder nuestra soberanía jurídica y vamos a poner temas de debate legal ambiental en manos de organizaciones internacionales. Además, según esta misma argumentación, asociadas a ONGs medioambientalistas que por supuesto complican el tema del manejo de nuestro recurso natural que por soberanía deberíamos decidir en el Perú. ¿Qué responde usted a eso? Muy importante la pregunta que plantea, fíjate, porque se está diciendo que esto afecta a la soberanía. Yo invito a toda la población a mirar el Acuerdo de Escazú, que está en varios idiomas, incluyendo el español. Léase el artículo 3 y el artículo 13. Específicamente establecen que se respeta la soberanía de cada estado. Se respeta la soberanía, repítase eso, porque creo que se ha generado una campaña de desinformación donde dicen incluso de que el acuerdo nos va a hacer perder Amazonía, nos va a quitar propiedad, y el acuerdo no es de ninguna manera un acuerdo que verse sobre Amazonía. Acá solamente versa sobre tres aspectos: acceso a información pública en materia ambiental, acceso a participación ciudadana de la población afectada y que se provean instrumentos de justicia ambiental. Pero significa que si tengo una controversia de tipo legal, un asunto que resolver, donde haya una minera o una petrolera o una gasífera, una comunidad indígena, el Estado peruano en medio, y este asunto de controversia territorial, de servidumbre, del derecho consuetudinario, ya no se ve en ningún Ministerio Público de Perú, no se ve en ninguna fiscalía, y mando de frente al organismo internacional, y ahí se hace la justicia y se define. Eso, por ejemplo, ¿ocurre o no ocurre en el marco de los casos? Falso. Okay. Falso, hay que decirlo categóricamente, es falso, porque incluso se establece en un artículo que si hay alguna controversia respecto al acuerdo entre sí, se ponen los países, digamos, que son firmantes en una asamblea, deciden cómo resolver esa controversia. Y en todo caso, por ejemplo, si es que los estados en el máximo de un desacuerdo, digamos,
quieren someter una controversia a una corte como la Corte de la Haya, tiene que haber acuerdo de los dos estados. Acuérdense que para ir a la Corte de la Haya no se puede ir solamente con la demanda de un estado, sino que los dos estados tienen que tener el acuerdo de ir a esa jurisdicción, ¿no? Es importante también, congresista, entender que esto busca solucionar muchos problemas y conflictos sociales que se dan en nuestro país por temas medioambientales. Y en realidad, los actores principales de estos conflictos, que es el Estado y también, por ejemplo, comunidades nativas, comunidades indígenas, están de acuerdo con este tratado y son los terceros. O sea, muchas veces los causantes de estos conflictos, que son las empresas, los que no quieren. Así es. Y justamente los que más se han opuesto a esto son justamente los gremios empresariales. La población está de acuerdo, a excepción de algunas comunidades. Un poco es extraño porque hay algunas organizaciones que no están reconocidas, por ejemplo, que han sido invitadas a la comisión y que dijeron que están en desacuerdo. Bueno, me parece importante considerar si la opinión de las organizaciones representativas como AIDESEP, por ejemplo, que ha emitido un pronunciamiento claro. Orpio, ¿no? Es organización internacional. Orpio, por ejemplo, todas esas organizaciones reconocidas son las que están de acuerdo. Están de acuerdo el Estado, y los que se oponen justamente son la CONFIEP, las grandes empresas. ¿Por qué? Porque estos derechos que se contemplan en este acuerdo sí van a afectar ciertamente, entre comillas, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta ahora las grandes empresas no tienen la obligación de presentar información de carácter ambiental a la ciudadanía. Y pongo un ejemplo, y miren las consecuencias. Por ejemplo, en Cajamarca, en el año 2000, nosotros hasta ahora no tenemos una norma que establezca la obligación de que las empresas nos puedan informar qué tipo de... por ejemplo, contaminantes están transportando. Ahora y por eso justamente se sucedió un derrame fatal como el derrame de mercurio en el año 2000, ¿no? Se ha presentado un dictamen alternativo firmado por, en este caso, por el congresista de Belaúnde. Vamos a ver qué pasa. ¿A qué horas es la cita, congresista? A las 9:30 de la mañana. Una cosa final en 30 segundos. No he visto su firma entre los de Frente Amplio para el tema de del pedido de vacancia para el presidente. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Sí, miren, estando de acuerdo con todos mis compañeros de bancada con que este es un tema delicadísimo, de que observa justamente serios indicios de corrupción en el presidente, realmente la diferencia nuestra es que la solución a esto tal vez no es la vacancia, porque eso podría generar un tema de mayor inestabilidad política, económica en medio de una situación tan grave como la que tenemos. Para nosotros creo que es pertinente una investigación urgente de parte del Ministerio Público, del propio Congreso, pero creo que el tema de la vacancia... Si a ustedes les parece grave esto, pero que no justificaría una vacancia, ¿algo justificaría una vacancia en este momento, en este contexto de la crisis? Yo creo que esto justificaría una vacancia en otras circunstancias, pero no en las que estamos faltando 7 meses. O sea, por la pandemia, digamos que la pandemia, la crisis sanitaria y crisis económica son las que están salvando al presidente de la República para ustedes. No, yo creo que no están salvando, que hay que considerar justamente que en estas circunstancias hay otros métodos como para poder investigar una cosa tan grave como esta, pero no ir a la vacancia. Si es que se investiga en la comisión o si es que se investigan estos actos de corrupción y siguen saliendo evidencias sobre actos de corrupción del presidente de la República, el contexto no va a pasar, la pandemia no va a pasar, igual ustedes van a continuar en su posición de no vacancia. Miren, con el tiempo que falta, y creo que es un tiempo en el que se podrían avanzar con las investigaciones perfectamente, creo que lo que hay que asegurar es atender la situación tan grave que tiene el país, que asegurar las elecciones para el próximo periodo y que haya una investigación célere y profunda sobre estos hechos de corrupción que se están presentando.